Siempre he sabido que la mente es el primer portal. La mayoría de la gente no se da cuenta, pero vive atrapada en pensamientos reciclados, viejas emociones e historias repetidas. He dedicado años a estudiar cómo estas repeticiones moldean el cuerpo, los comportamientos y, en definitiva, toda la realidad. Nada que se manifieste en el mundo físico ocurre sin quedar grabado primero en el campo mental. Y este campo, silencioso e invisible, es más poderoso que cualquier circunstancia externa. He visto de primera mano los cambios drásticos que ocurren cuando alguien decide reconfigurar sus creencias. Una mujer que no podía caminar, un hombre que vivía con dolor crónico, personas que estaban en la ruina y solas. Todos tenían algo en común, una mente condicionada a perder. Cuando rompieron esa programación, algo cambió. El cerebro respondió, el cuerpo respondió, y también el universo. No hubo magia, hubo una decisión. El pensamiento es como una semilla. Cuando se nutre con una gran emoción, echa raíces. Por eso insisto tanto en entrenar la mente, meditación, visualización, respiración consciente. Nada de esto es un ritual. Es tecnología biológica de transformación. Cuando repito un nuevo pensamiento, con intención y coherencia emocional, empieza a modificar mis conexiones neuronales. Y estas conexiones, con el tiempo, forjan una nueva identidad. No puedo separar quién soy de lo que pienso. Durante mucho tiempo, mi identidad estuvo ligada a recuerdos del pasado. Accidentes, dolor, pérdidas. Cuando dejé de contarme esa historia, me di cuenta de que el universo me escuchaba. Simplemente no podía responderme antes porque no le daba las órdenes adecuadas. Mi mente era ruidosa, confusa, reactiva. Pero cuando se quedó en silencio, el camino se abrió. Hoy, todo lo que creo comienza en mi mente. Antes de que un evento ocurra en la materia, ya ha ocurrido en mí. Ya no soy rehén de lo que sucedió ni de lo que pudo haber sido. Lo único que existe es este campo de posibilidades donde mi mente es la clave. Y una vez que se alinea, todo empieza a cambiar, incluso las creencias que me hicieron creer que no era posible. Durante años, he visto a personas extraordinarias atrapadas en pequeñas narrativas. Repetían mentalmente frases como, esto no es para mí, no puedo con esto, mi vida es dura. Estas frases aparentemente inocentes se convierten en barreras mentales. Y lo más alarmante es que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que viven en una prisión sin muros, pero con límites muy reales. Estas creencias no son algo con lo que nacemos. Son heredadas. Vienen de nuestra familia, nuestra escuela, nuestra sociedad. A veces, basta con un comentario de un profesor, una comparación entre hermanos, una crítica en un momento vulnerable. Y ya está. La idea de no ser capaz se arraiga, crece y se convierte en un programa que se ejecuta en segundo plano. Un código invisible que sabotea las decisiones, bloquea las decisiones, sofoca los sueños. En mi trabajo, siempre digo, el primer paso es reconocer la prisión. Sin conciencia, no hay libertad. Tuve que hacerlo yo mismo. Tuve que mirar dentro y preguntarme de dónde venían mis bloqueos, mis miedos, mis pensamientos limitantes. Cuando me di cuenta de que cargaba con historias que ni siquiera eran mías, comprendí que podía soltarlas. Y al soltarlas, vi el espacio que se abría para algo nuevo. La mente tiene esta característica fascinante. Cree en lo que se repite. Y, por lo tanto, la repetición también es la salida. Empecé a instalar nuevas creencias como si actualizara un software antiguo. En lugar de «no soy lo suficientemente bueno», empecé a repetir «soy capaz, soy creativo, soy ilimitado». Al principio, me pareció artificial. Pero el cerebro no distingue la imaginación de la realidad. Solo responde a la intensidad de la repetición emocional. Es justo entonces cuando todo empieza a reconfigurarse. Las barreras se debilitan, la visión se aclara y lo imposible deja de parecer tan lejano. Esta deconstrucción mental no es solo una práctica, es un estilo de vida. Y a medida que estos muros invisibles caen,
surge la posibilidad de crear algo nuevo, desde un espacio mental más limpio, más auténtico y más profundo. La mente humana es como un guión que se repite constantemente. Desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, seguimos patrones automáticos de pensamiento y comportamiento. El problema es que estos patrones han sido escritos por experiencias pasadas, a menudo traumáticas, frustrantes o dolorosas. Y aunque estos códigos mentales permanecen intactos, la realidad se repite, día tras día, como si estuviéramos atrapados en la misma película. Reescribir este guión requiere más que solo fuerza de voluntad. Requiere método, intención y constancia. Empecé a observar qué frases surgían con más frecuencia en mí, qué miedos se repetían, qué emociones se reciclaban. Cada vez que notaba una narrativa limitante, la anotaba, y luego creaba una versión diferente, no solo más positiva, sino más elevada, más alineada con la persona que quería ser. La neurociencia ya ha demostrado que el cerebro es plástico y cambiante. Cada pensamiento enfocado, repetido con emoción, crea un nuevo camino. Es como caminar por un bosque y abrir un nuevo sendero, mientras el antiguo empieza a cerrarse por falta de uso. Si pienso, soy el creador de mi realidad, cada día, con presencia y sentimiento, este sendero se fortalece. Y el viejo, el de soy una víctima, empieza a desaparecer. He trabajado con personas que han usado este principio para revertir diagnósticos médicos, salir de relaciones abusivas o cambiar radicalmente su situación financiera. No huyeron del mundo, sino que se sumergieron en 1960. Reemplazaron historias, rompieron ciclos, redefinieron el significado del pasado. Fue en el proceso que su realidad se realineó con una vibración más poderosa, más coherente y más abundante. Hoy, cada mañana es una oportunidad para planificar mi día y mi futuro. Uso las palabras con intención, eligiendo mis pensamientos como quien siembra semillas en un jardín fértil. Sé que cada creencia que tengo es un pilar fundamental en la construcción de mi experiencia. Y es en este punto, cuando la narrativa interna realmente cambia, que la realidad externa comienza a responder de maneras casi increíbles. Durante mucho tiempo, creí que bastaba con desear intensamente que algo se manifestara. Pero con el tiempo, y tras observar a miles de personas en retiros y experimentos, me di cuenta de que el universo no responde a lo que deseamos, sino a lo que vibramos. Esta diferencia lo cambia todo, porque desear es mental, pero ser es vibracional. Y es la vibración la que emite la señal que el universo capta. No tiene sentido decir quiero prosperidad si temes no tener suficiente dinero. No es el deseo lo que controla la realidad, sino el estado interno que se ha vuelto dominante. Cuando comprendí esto, dejé de centrarme tanto en pedir y comencé a centrarme en volver. Todo es frecuencia. Y la frecuencia se moldea por las emociones. Si me paso el día sintiéndome inseguro, ansioso, frustrado, eso es lo que estoy emitiendo. Y el universo, como un gran espejo cuántico, solo me devuelve lo que reconoce en mí. Empecé a entrenar mis emociones, no solo mis pensamientos. Medité en estados de gratitud, alegría y confianza, como si todo ya estuviera hecho. Como si ya hubiera sucedido, es la esencia de la creación. Necesitaba asumir esta nueva identidad antes de que pudiera ocurrir cualquier cambio externo. Ya no se trataba de lograr algo, sino de encarnar una nueva versión de mí mismo. Y cuando esta versión se hizo realidad internamente, el exterior respondió con precisión matemática. El campo cuántico no se equivoca, solo ofrece compatibilidad vibracional. Hoy mi atención no está en lo que quiero, sino en quién soy. Y cuando noto un desajuste, como el miedo, la duda o la escasez, no lucho contra él. Simplemente vuelvo a la práctica. Elijo, intencionalmente, vibrar como alguien que ya vive lo que desea. Y es precisamente en este estado, entre ser y sentir,
que el universo comienza a abrir puertas que antes parecían cerradas. Nada en el universo está quieto. Todo pulsa, todo vibra, y esta vibración transmite información. Fue cuando comprendí que cada pensamiento que tengo emite una frecuencia y cada emoción amplifica esta señal, que me di cuenta. Soy una antena viviente. La energía que llevo dentro es el código con el que me comunico con el campo cuántico. No es una metáfora, es física. Y quienes comprenden esto, aprenden a co-crear. La vibración que emitimos es como una huella digital energética. Cuando me encuentro en un estado de escasez, mi vibración se cierra. Es como si le dijera al universo: no estoy disponible. Pero cuando elevo mi energía hacia la gratitud, la alegría y la libertad, algo cambia. El campo se reorganiza. Empieza a conspirar a favor de quien soy, no de lo que solo deseo con mi mente. Por eso, en mis experimentos, comencé a provocar estados internos elevados, antes de pedir nada. Antes de desear una cura, por ejemplo, accedí a la vibración de la salud. Antes de desear el éxito, desperté la sensación de logro. Este paso es indispensable. El campo no responde a lo que falta, responde a la coherencia. Y cuando el cuerpo lo siente antes de que los ojos lo vean, el milagro está cerca. Hay un punto en el que tu vibración se vuelve más fuerte que cualquier circunstancia externa. Lo he presenciado innumerables veces. Personas que, tras mantener estados de euforia durante suficiente tiempo, han visto cambiar sus diagnósticos, sus deudas y sus rutinas, no porque hayan forzado la realidad, sino porque se han sintonizado con una más elevada. La frecuencia no miente, sino que manda. Hoy, todo lo que hago empieza con energía. Si algo no fluye, no es el mundo el que está mal, sino mi vibración la que está desalineada. Y cuando regreso a mi centro, con presencia, intención y emoción elevada, el campo responde con precisión, porque este universo, en su esencia, no entiende de palabras, pero entiende perfectamente el lenguaje de la vibración. El verdadero despertar no se da con luces brillantes ni campanas que suenan. Comienza en el silencio, cuando me doy cuenta de que ya no puedo ser quien he sido hasta ahora. El despertar espiritual consiste en salir del piloto automático y tomar las riendas de tu propia vida. No se trata de buscar algo externo, sino de reconocer el poder que siempre ha estado dentro. Y ese poder solo se revela cuando decido verlo con nuevos ojos. Durante años, mi percepción estuvo limitada por los problemas. Veía obstáculos por todas partes. Falta de tiempo, falta de apoyo, falta de suerte. Hasta que me di cuenta de que estos obstáculos eran reflejos de mi estado interior. Cuando cambié mi enfoque, los mismos escenarios empezaron a mostrar oportunidades donde antes solo había obstáculos. El mundo no cambió, fui yo quien cambió. El despertar comienza con una simple decisión: dejar de reaccionar y empezar a crear. Dejar de vivir como un reflejo de las circunstancias y asumir el rol de co-creador. Esto requiere vigilancia, requiere prestar atención a los pensamientos, emociones y palabras que elijo. Cada pequeño gesto se convierte en un portal de transformación, y es en este nivel de conciencia que la vida comienza a tomar un nuevo ritmo. No necesité templos ni retiros para empezar. Empecé en casa, en silencio, con mi respiración. Sentí que, al cerrar los ojos y silenciar el ruido del mundo, algo, dentro de mí, despertaba. Un campo más profundo, más sabio, más vivo. Este campo no juzga, no cobra, no exige. Simplemente espera a que regrese. Y cada vez que regreso, vuelvo diferente. A partir de ese momento, dejo de ser un espectador de la realidad. Me convierto en parte activa del movimiento de la creación. Y es en este estado de despertar, donde ya no busco tanto, sino que reconozco lo que soy, que los milagros comienzan a acercarse a mí sin esfuerzo. Al principio, presenciar un milagro puede parecer algo raro, casi increíble, pero con el tiempo,
y tras tantas historias y experiencias, comprendí que un milagro no es una desviación de la norma. Un milagro es la norma, cuando la vibración es correcta. No es una excepción misteriosa. Es la consecuencia natural de un estado interno alineado con el campo cuántico. Nada más, nada menos. Durante los retiros que he dirigido, he presenciado sanaciones espontáneas, reconciliaciones imposibles y la manifestación de recursos en tiempo récord. Y no hubo trucos ni suerte. Hubo coherencia vibracional, entrega emocional y confianza en lo invisible. Cuando el campo interior se vuelve coherente, el exterior debe responder. Es una ley, no una apuesta. Y cuanto más lo experimento, más natural se vuelve. Comencé a tratar el milagro como una visita frecuente, no como una aparición ocasional. Y ese trato lo cambió todo. En lugar de esperar con ansiedad, comencé a recibir con gratitud. En lugar de dudar, comencé a aceptar. Y con eso, la vida comenzó a fluir con más facilidad, más claridad, más sincronicidad. El milagro se volvió rutinario, no porque algo externo cambiara, sino porque he cambiado. Una mente acostumbrada a esperar lo peor necesita tiempo para adaptarse a lo positivo inesperado. Por lo tanto, crear un ambiente interno receptivo es esencial. Utilizo afirmaciones, meditación y visualización con una emoción intensa. Me despierto agradecido por lo que aún no ha sucedido, pero que ya existe en potencia. Mantengo el estado, la frecuencia. Vibro antes de verlo. Y entonces, el milagro llega, a veces incluso discretamente, casi sigilosamente. Hoy ya no espero que la vida me sorprenda. Me convierto en la frecuencia misma de la sorpresa. Y cuando este campo interno se estabiliza, lo extraordinario deja de serlo. Se convierte en la nueva normalidad. Porque eso es lo que sucede cuando mente, cuerpo y espíritu operan al unísono. Llega un momento en que debo declarar, con firmeza y de todo corazón, quién decido ser. Mi pasado, mis errores y mis limitaciones heredadas ya no importan. Todo cambia cuando abrazo mi identidad como un ser ilimitado, vibrando en armonía con el universo. Y esta declaración no es solo una frase bonita, es un decreto energético. Es el punto en el que el viejo yo deja de controlar la historia. Cada vez que empiezo el día digo, soy un ser ilimitado. Soy energía en expansión. Soy el creador de mi realidad. Estas palabras, repetidas con intención, no son solo palabras, son frecuencias. Señalan al campo cuántico. Estoy listo. No para seguir sobreviviendo, sino para vivir con propósito, conciencia y poder personal. He visto cómo estas declaraciones cambian vidas. Personas que se consideraban víctimas comenzaron a verse como fuentes de luz. Empezaron poco a poco. Las afirmaban en voz alta. Las anotaban en cuadernos. Las repetían antes de dormir. Y de repente, sus acciones cambiaron. Sus decisiones cambiaron. Sus realidades cambiaron. Porque cuando cambias tu identidad, cambias tu destino. No se trata de convencer al mundo, sino de convencer a tu propio cuerpo. Cuando el cuerpo cree, empieza a actuar en consecuencia. Sana, se mueve, se alinea. Y cada célula, cada órgano, cada pensamiento empieza a operar en armonía con lo declarado. Es en este punto que lo imposible se rinde. No por esfuerzo, sino por la coherencia entre ser, sentir y declarar. Hoy, esta verdad se ha grabado en mí. Soy ilimitado. Lo digo con la misma naturalidad con que respiro. Porque, en la práctica, eso es lo que soy. Y cuando se establece esta identidad, el universo entero se mueve en correspondencia. Y es precisamente en este movimiento que nace el espacio para algo aún más grande. A partir de hoy, no pidas como si estuvieras rogando. Declara como si supieras. Declara con tu cuerpo, con tus emociones, con tu presencia. El mundo que te rodea comenzará a adaptarse a esta nueva frecuencia.
te darás cuenta de que los milagros no estaban lejos, solo esperaban que aceptaras quién eres realmente. Para sellar esta nueva realidad, escribe en los comentarios: soy ilimitado. Esa es la contraseña. Esa es la frase que lo inicia todo.